Y parece que si se avecina otra crisis, como parece ser el caso, es probable que BlackRock haga esencialmente lo mismo. Está bastante claro que, sea quien sea el próximo presidente, va a tener que lidiar con algún tipo de crisis de la deuda del gobierno de Estados Unidos y me preocupa cómo va a ser esa respuesta independientemente del candidato que gane. Por ejemplo, Trump, en su caso, cuando hubo una crisis económica importante debido a lo que sucedió económicamente como resultado de la política de confinamiento y al COVID-19, a la persona a la que él y su administración recurrieron fue a Larry Fink de BlackRock, quien implementó algo que podremos ver más adelante, a lo que algunos investigadores han llamado el reinicio directo, que era básicamente una manera de poner el dinero de la flexibilización cuantitativa directamente en manos del sector privado en lugar de entidades públicas, que es lo que se había venido haciendo. Podría decirse que esto dio lugar a una transferencia de riqueza masiva y que BlackRock realmente no utilizó ese dinero para ayudar a la corriente principal en absoluto. Lo utilizaron para comprar acciones en sus propios ETFs, entre otras cosas. La creciente influencia de BlackRock, unida a su implicación en las monedas digitales y en la política fiscal, podría poner en peligro la libertad económica de los estadounidenses de a pie. En una reciente entrevista con la escritora profesional y periodista de investigación Whitney Webb, esta reveló más detalles sobre cómo, independientemente del partido político que gane, la continua influencia de BlackRock podría ser una señal de problemas para el futuro de la economía estadounidense. Como uno de los mayores gestores de activos del mundo, BlackRock posee importantes inversiones en diversos sectores y gobiernos. Esta influencia puede afectar potencialmente a las políticas económicas, incluso por encima de las líneas de los partidos políticos. Asegúrate de quedarte hasta el final del video para escuchar a Whitney Webb mientras comparte más ideas impactantes sobre este tema. En el caso de Kamala, todo su equipo económico está esencialmente dirigido por antiguos ejecutivos de BlackRock, y eso también fue cierto para la administración Biden. Esencialmente, BlackRock también jugó un papel importante en el desarrollo de los rescates durante la crisis económica de 2008 bajo el mandato de Obama. Es probable que ese sea el desarrollo de la respuesta para la próxima crisis económica, independientemente de quién consiga llegar a la oficina. Si nos fijamos en las acciones políticas de las personas que se postulan, a quién recurren en tiempos de crisis o quién dirige su equipo económico, eso parece cada vez más probable. Por eso supongo que diría que estoy muy preocupada por BlackRock en particular, porque parecen ser las personas a las que el gobierno recurre, independientemente de si un demócrata o republicano está en la oficina. Tienen una especie de historia afectando realmente a la transferencia de riqueza durante estas crisis, mientras supuestamente están desarrollando o ayudando a desarrollar políticas destinadas a rescatar al pueblo. Al final terminan afectando a los rescates masivos de Wall Street y por supuesto a la gente para las que BlackRock está tratando de generar beneficios. La otra cosa que realmente me preocupa en lo que respecta a una próxima crisis económica es que creo que vamos a ver un gran esfuerzo para encasillar a los consumidores estadounidenses en el dinero programable y vigilable, dinero embargable. Por supuesto, un montón de gente desde hace años está muy preocupada por las monedas digitales de los bancos centrales o CBDC, pero también tenemos las stablecoins emitidas por el sector privado, por ejemplo, que son tan programables, vigilables y embargables como las CBDC. Creo que es muy probable que, en el caso de una gran crisis de la deuda o algún tipo de crisis que dañe significativamente el poder adquisitivo de los estadounidenses, haya un esfuerzo para embarcar a los estadounidenses en una de estas dos versiones del dinero programable y vigilable, por lo que es posible que si Kamala gana, podamos ver su CBDC o algo por el estilo. Pero en el caso de Trump, ha hablado a favor de las stablecoins. Lo hizo recientemente en su discurso en la conferencia de Bitcoin a principios de este año y ya sabes, las stablecoins son tan programables, vigilables y embargables como en teoría lo son las CBDC. Creo que por eso la gente ha señalado, y con razón, que son una amenaza para nuestra privacidad financiera y en última instancia para nuestra libertad financiera. Creo que la gente debería centrarse no solo en las CBDC, sino también en estas otras monedas digitales que tienen el potencial de ofrecer las mismas funcionalidades orwellianas a la gente, ya sabes, emitiéndolas y produciéndolas. Algunas de estas prominentes stablecoins, como Circle, por ejemplo, tienen grandes alianzas con BlackRock y BlackRock tiene una participación minoritaria en ellas. Han establecido en algunos de sus archivos SEC, por ejemplo, que las stablecoins se pueden utilizar para manipular el precio de Bitcoin. Creo que hay cosas que podemos ver de lo que respecta a BlackRock
que nos dan pistas sobre la que puede ser su agenda. Y lo más preocupante para mí acerca de esto, en lo que respecta a personas como Larry Fink, que Larry Fink ha estado diciendo cosas como que a los mercados realmente no les gustan las democracias porque son desordenadas, a los mercados les gustan los gobiernos totalitarios. Y Larry Fink es alguien que ha estado muy obsesionado con la gestión de riesgos la mayor parte de su carrera y ve esencialmente las democracias libres y podría decirse que también un mercado libre, en algunos sentidos como la generación de más riesgo de lo que tal vez le gustaría gestionar. Por lo tanto, cuando eres capaz de controlar y centralizar tanto los mercados como los gobiernos, eres capaz de controlar la cantidad de riesgo que hay. Tal vez eso es bueno para los gestores de activos como Larry Fink, que están obsesionados con este tipo de cosas, pero para la gente común en última instancia reduce la cantidad de libertad que tendríamos. Yo veo a Larry Fink como alguien que está buscando centralizar el poder y centralizar la riqueza, y obviamente que tiene un impacto importante en los estadounidenses regulares y en las personas que no están necesariamente en la clase oligarca o en la parte superior del 1%, que son los que se beneficiarían de este tipo de políticas. Si hablamos de lo que BlackRock ha hecho en términos de la política fiscal de Estados Unidos, creo que es importante mirar su papel en la crisis de 2008, que fue cuando empezó la política de flexibilización cuantitativa y más tarde fueron llamados por la administración Trump para ayudar a desarrollar una respuesta fiscal cobarde, pero en realidad comenzó antes de eso. En el otoño de 2019 en Jackson Hole, cabe señalar que esto se basa en la excelente investigación de John Titus, el canal de YouTube Best Evidence. Esencialmente este documento fue presentado por BlackRock a los banqueros centrales en Jackson Hole. Se llamaba Going About Going Direct, así es como lo llamaron, y básicamente la idea era poner lo que se generó a través de la flexibilización cuantitativa, no solo en las entidades afiliadas al sector público, sino también directamente en las manos del sector privado, es decir, Wall Street. Eso fue esencialmente lo que se propuso y comenzó a aplicarse mucho antes del COVID, cuando el mercado repo se volvió un poco loco a finales de 2019. Esto continuó hasta que fue declarada la pandemia del COVID por la Organización Mundial de la Salud, momento en el que, ya sabes, hubo un montón de llamadas entre Larry Fink, Steve Mnuchin y otras figuras importantes y el equipo económico de la administración Trump. Luego, comenzaron básicamente a afectar a estas políticas, realmente a sobrealimentar estas políticas e ir directos aún más. Hay un montón de cosas que están sucediendo en términos de política económica que, en última instancia, resultó ser lo que estamos tratando ahora. Supongo que el sótano del poder adquisitivo de los consumidores estadounidenses, pero una gran cantidad de este dinero en el momento de los confinamientos y cuando había muy poca actividad económica teniendo lugar, fue entregado a gestores de activos como BlackRock y en lugar de ayudar a la corriente principal, se dedicaron a comprar todos los activos, compraron acciones en sus propios ETFs, por ejemplo, y básicamente lo que sucedió durante el COVID fue una transferencia masiva de riqueza. Si nos fijamos en las estadísticas de la misma, la parte superior del 1% en los Estados Unidos se benefició enormemente durante el COVID, pero el resto de nosotros no lo hizo. Tal vez algunas personas recibieron algún estímulo, pero muchas de las consecuencias de estas políticas dieron lugar a esta situación inflacionaria en la que nos encontramos y muchos otros problemas económicos con los que la gente está lidiando, por lo que BlackRock, en cierto modo yo diría, supervisó estas transferencias de riqueza en beneficio de Wall Street y no de la corriente principal. Y parece que si se avecina otra crisis, como parece ser el caso, es probable que BlackRock haga esencialmente lo mismo. La realidad es que numerosos informes sobre las cuestionables acciones de BlackRock han estado circulando por los medios de comunicación desde hace bastante tiempo. Un artículo de Whitney Webb y Mark Goodwin en la revista Bitcoin revela que BlackRock está incluso proponiendo tokenizar varios activos, incluidos los recursos naturales. Esto significa que dividirían estos activos en unidades más pequeñas y negociables. Los críticos argumentan que la tokenización
reorganización de los recursos naturales podría conducir a una mayor mercantilización y explotación del planeta. A medida que estos activos se conviertan en mercancías comercializables, existe el riesgo de que las empresas den prioridad a los beneficios frente a la sostenibilidad, lo que podría dañar los ecosistemas y contribuir al cambio climático. Volvamos ahora a Whitney Webb para que nos lo explique con más detalle. A veces esta política fiscal ha estado destinada a ayudar a los estadounidenses de a pie y no lo ha estado haciendo cuando BlackRock ha estado involucrado. Realmente esto es algo que la mayoría de los estadounidenses ni siquiera sabe. Para describir el mecanismo exacto, de nuevo, me remitiré a John Titus o a su trabajo, a su artículo sobre Going Direct en el informe Solari, que se puede leer de forma gratuita. Está muy bien documentado y describe todo esto en detalle. Estoy señalando su investigación porque creo que es muy importante en lo que respecta a BlackRock y a su impacto en la política de respuesta del COVID. Para los que quieran ver en profundidad cuáles fueron los mecanismos y cómo sucedió todo esto, sin duda los animo a honrarlo y a leer su trabajo, ya que es forense, muy detallado y completamente hermético respecto a lo que sucedió con BlackRock y la respuesta fiscal al COVID. En el caso de BlackRock había un mecanismo de financiación establecido. Hubo varios establecidos durante el COVID, pero hubo un par de ellos, creo que 2, que fueron esencialmente otorgados a BlackRock para que los gestionase. Y de nuevo, se trata de una política que BlackRock escribió mucho antes del COVID, sobre lo que la Fed debería hacer durante la próxima recesión. La Fed implementó ese plan mucho antes del COVID-19 y luego, cuando el COVID-19 sucedió, ellos sobrecargaron la política y luego desarrollaron estas facilidades de financiación supuestamente para rescatar a la corriente principal como resultado de la política de confinamiento. Después, BlackRock estaba gestionando directamente muchos de estos fondos. Creo que ahora es tal vez diferente que en el pasado, donde tenías en el caso de Trump, Larry Fink solía ser el administrador del dinero personal de Trump. Tenemos grabaciones de Trump diciendo que Larry Fink le había hecho ganar una gran cantidad de dinero como resultado de esa asociación. Luego, en el caso de Biden y Kamala, tienes, ya sabes, básicamente su política económica, Bidenomics, o lo que se convertirá Kamalanomics, o como sea, esencialmente diseñada por ex ejecutivos de BlackRock también. Si esto es lo que hicieron durante el COVID y podemos mirar a las otras cosas que BlackRock ha hecho en lo que respecta a la política fiscal de Estados Unidos en el pasado, parece que eso es lo que podemos esperar, independientemente de quién gane en noviembre. Si los próximos 4 años nos traen a algún tipo de crisis económica, parece probable que haya algún tipo de evento económico, ya sabes. Tienes a gente como el expresidente de la Cámara, Paul Ryan, diciendo que es muy probable que el próximo presidente vaya a tener que lidiar con la próxima crisis de la deuda del gobierno de Estados Unidos, por ejemplo. Esto no es algo sobre lo que simplemente esté especulando. Hay políticos importantes que dicen que deberíamos esperar una gran crisis económica en los próximos 4 o 5 años, y con Trump teniendo el historial político de poner a BlackRock al timón cuando hay una crisis económica, y luego a Kamala y a Biden teniendo BlackRock dirigiendo su política económica, de cualquier manera, esta es una entidad que deberíamos estar mirando y escudriñando porque es muy probable que estén desarrollando la respuesta fiscal. Una vez más, a cualquiera que sea la crisis, creo que cuando una crisis está ocurriendo, la gente tiende a tener respuestas emocionales que tienden a llegar desde el miedo, y esto tiende a impedir que la gente piense críticamente o con calma o racionalmente acerca de las situaciones o sobre las políticas. Durante el COVID-19, la atención se centró en la situación en sí y en la bioseguridad, no tanto en la situación financiera. Pero, por ejemplo, si se produjera una crisis importante, esto afectaría enormemente la capacidad de los estadounidenses de participar en la actividad económica o haría que su poder adquisitivo quedara prácticamente aniquilado. Creo que llegaríamos a ver a un montón de gente realmente mendigando cualquier respuesta política. Resolved esta crisis ahora, necesitamos algo. Y no a gente pensando acerca de cuál sería la mejor respuesta política a este tipo de crisis. La gente no va a pensar con calma y a ponerlo todo encima de la mesa. Además, es muy poco probable que haya algún tipo de debate político abierto y tranquilo al respecto. Por lo general, lo que sucede es que el gobierno dice, la gente está asustada y emocional, clamando por algún tipo de solución por parte del gobierno, y el gobierno ofrece algún tipo de solución. Y ya sabes, como con el COVID, BlackRock anticipó la próxima recesión alrededor de un mes antes de que el mercado Ripple comenzara a enloquecer,
y se la presentó a los banqueros centrales. Esta es la política que debes aplicar durante la próxima recesión. Es muy posible que BlackRock esté trabajando en documentos de política para los banqueros centrales u otras personalidades como el gobierno de Estados Unidos sobre qué política debe aplicarse si este tipo de crisis ocurre o si aquel tipo de crisis ocurre. Parece que es como si ellos estuvieran diseñando las políticas, supongo, en la administración Biden. En los últimos 4 años, ex ejecutivos de BlackRock han estado liderando su equipo económico, llevándonos a donde estamos ahora. Probablemente esto influirá en lo que sucederá en los próximos 2 años o cuando sea que esta crisis emerja. Parece muy probable que dominarán la respuesta fiscal de nuevo y entonces la gente, al no ser realmente consciente de cómo se desarrolla esto o cómo realmente no hay mucha cobertura mediática sobre, por ejemplo, el papel de BlackRock en la administración Biden o en el equipo económico de Kamala específicamente. He visto muy poca cobertura de esto recientemente. Tal vez algunas noticias aquí y allá sobre el nombramiento de estas personas, pero nada significativo más allá de eso. Y luego, por supuesto, hubo muy poco escrutinio de la respuesta fiscal de los Estados Unidos al COVID. Simplemente se sobreentendió. Esto es lo que el gobierno tuvo que hacer para responder a la crisis, en muchas situaciones, pero no creo que eso sea necesariamente cierto porque, de nuevo, la respuesta fiscal comenzó mucho antes de que la pandemia del COVID fuera declarada por la Organización Mundial de la Salud. Hablamos de bastantes meses, ¿cierto? No lo sé. Creo que es una situación muy complicada. Es complicado anticipar lo que va a pasar exactamente, pero de nuevo la historia tiende a repetirse en estos casos y el hecho de que tengas a BlackRock tan incrustado en los demócratas específicamente y también que tengas este precedente histórico con Trump cuando estuvo en el cargo la última vez, parece muy probable que lo vuelvan a hacer. Supongo que mi papel en esto es tratar de generar conciencia para que podamos tener una discusión antes de ese momento de crisis, cuando la gente esté emocional, con miedo y preocupada por su dinero sobre si deberíamos tener a BlackRock al frente de esto cuando surja la próxima crisis. Yo diría que no. Por lo tanto, creo que nuestro sistema actual, específicamente en lo que se refiere al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ha sido consistentemente una puerta giratoria durante las últimas décadas con Wall Street, como Goldman Sachs, por ejemplo, ha tenido un contacto muy estrecho. Los ex ejecutivos de Goldman Sachs han tenido papeles muy prominentes en el Tesoro cuando han surgido estas crisis. Como ejemplo, tenemos a uno de los mejores chicos de Goldman Sachs, Robert Rubin, siendo una figura clave en la política económica de la administración Clinton como secretario del Tesoro y ayudando a diseñar la derogación de Glass-Steagall, lo que creó supuestamente la crisis financiera de 2008, cuando el secretario del Tesoro de George Bush, en el momento en el que la crisis ocurrió, era Henry Paulson, otro ex Goldman Sachs, el que supuestamente dijo a los miembros del Congreso que si no rescataban a los bancos, se podría llegar a declarar la ley marcial en los Estados Unidos, por ejemplo. Y luego, cuando la respuesta fiscal para el COVID ocurrió, Steve Mnuchin es un ex alto ejecutivo de Goldman Sachs también. En cuanto a los grandes partidos demócratas y republicanos, tienden a nombrar a personas en el Tesoro que vienen de estos bancos de Wall Street, los cuales tienen un historial de comportamiento depredador y podría decirse que criminal. Creo que tiene que haber un cambio estructural mucho mayor. Supongo que para evitar este tipo de política de puerta giratoria, si queremos tener algún tipo de respuesta significativa, respuesta fiscal a una crisis, una que realmente tenga en cuenta las necesidades de los estadounidenses de a pie, porque históricamente eso no es lo que ha sucedido. Y las personas que llegan al Tesoro tienden a tener el mejor interés de Wall Street en el corazón y no el mejor interés de los estadounidenses de a pie en el corazón. Y creo de nuevo que es una especie de fenómeno que tampoco es exclusivo del Tesoro. Tienes este tipo de fenómeno de puerta giratoria en realmente la mayoría de los aspectos, si no en todos, del gobierno de Estados Unidos, donde tienes una especie de verdad reguladora de las personas que supuestamente regulan estas industrias. Las propias industrias tienden a poner a sus mejores personas, al menos en estos días, en los principales puestos de regulación a través de este fenómeno de la puerta giratoria. Creo que tenemos que encontrar una manera significativa de detener esto antes de que podamos esperar que el gobierno diseñe una
una respuesta fiscal con el interés de los estadounidenses de a pie en el corazón, con la corriente principal en el corazón y no con Wall Street en el corazón. Como ha explicado Whitney Webb, el creciente control de BlackRock sobre sectores financieros clave y su posicionamiento estratégico en las divisas digitales plantean cuestiones críticas sobre el futuro de la libertad económica. El creciente poder de unas pocas entidades como BlackRock corre el riesgo de ampliar la brecha entre los ricos y los estadounidenses de a pie, dejando a la mayoría cada vez más vulnerable en una economía en evolución. Los países BRICS, los países occidentales, todos a bordo de la Agenda 2030. Los responsables de la financiación climática de la ONU, Mike Bloomberg, el multimillonario, y Mark Carney. Creo que tus espectadores saben lo suficiente sobre Mark Carney para saber por qué esto es una locura. Y pensar que Mark Carney, Jamie Dimon, Mike Bloomberg, Bill Gates y todos estos tipos simplemente se preocupan mucho por el planeta y no por robarte toda tu riqueza, que es lo que han pasado toda su carrera haciendo. ¿Recuerdas cómo Jamie Dimon hace unos meses decía, bueno, deberíamos simplemente confiscar la propiedad privada de la gente para la política de cambio climático? ¿Te acuerdas de eso? La propiedad privada no existe para Jamie Dimon. Si sus amigos de Goldman Sachs, que básicamente diseñó toda esta mierda que la ONU está respaldando y la financiación verde y la financiación azul para la madre tierra o lo que sea, si esos proyectos deciden que quieren que tu propiedad, supongo que simplemente apagarán tu dinero y lo cogerán. ¿De verdad quieres darles el control total? Hoy tenemos a Whitney Webb hablando de los grandes acontecimientos que se avecinan en los próximos meses y por qué es mucho peor de lo que la gente piensa. La inteligencia artificial ha surgido ofreciendo una enorme ventaja en productividad e innovación, pero hay un aspecto muy inquietante en la IA. Puede utilizarse como medio de control y manipulación. La reciente entrevista de Whitney Webb arroja luz sobre esta doble naturaleza de la IA, advirtiendo contra su uso indebido en las manos equivocadas y su capacidad de manipulación, sin precedentes cuando está armada con una gran cantidad de datos, y por qué esto no se parece a nada que hayamos visto en la historia. Estamos de lleno en el video con Whitney Webb y su predicción de lo que nos espera en los próximos días y semanas. Bueno, ahora básicamente hemos sido tomados por las corporaciones y por el negocio de los negocios del mundo. Es nuestro negocio, ya sabes. Estoy parafraseando. Pero eso es lo que dicen, es decir, no son tus amigos, chicos. Lo que tenemos en este momento es que literalmente están tratando de tokenizarlo todo para moverlo a este nuevo paradigma de la cuarta revolución industrial. Eso es literalmente lo que está sucediendo en todos los ámbitos y la gente simplemente no lo reconoce. Y lo están encubriendo en todas las cosas, como específicamente con los ODS y la Agenda 2030. Es como, esto hará un mundo mejor. Y luego en realidad lo miras y dices, esto es una locura. ¿Por qué todos los banqueros están a cargo de esto? Lo odio tanto. Pero si te remontas hasta la ONU, como el secretario general de la ONU, Kofi Annan, a finales de los 90, era como, sí, ya sabes, como solíamos ser, al menos como solíamos ser vistos. Como si todos los sectores públicos del mundo se estuvieran poniendo de acuerdo para votar democráticamente sobre las cosas. De todos modos, hay tanto que podría decir. Podría literalmente seguir durante horas y ser como, he aquí un ejemplo de por qué nunca se debe confiar en los banqueros. Y tendríamos este puñado de personas con el hashtag, Jerome Powell es mi amigo y Jamie Dimon es el caballero de brillante armadura. Y yo, no, a veces simplemente no se puede llegar a la gente, amigo, ¿entiendes? Con el fin de crear este espacio en el que quieren como empujar a las personas, en este nuevo sistema va a haber caos y va a haber inestabilidad. Y así la comodidad y conveniencia que mantiene a la gente dormida será interrumpida. Lo que la gente haga en ese momento es lo más crítico de todo esto respecto a su desarrollo. En serio, esa es la ventana más importante. Y de nuevo, por eso es que es tan importante ser local. Porque está bien, hay un gran ataque cibernético en el sistema financiero. Internet se cae por un par de días. ¿Qué va a hacer la gente? Van a salir a la calle y buscar respuestas para averiguar lo que está pasando. Por eso es importante saber lo que está pasando y combinarlo con tener conexiones en tu comunidad local para que puedas dirigir a la gente sobre lo que hay que hacer y lo que está pasando en ese momento. Es muy importante. Bueno, también Internet, cuando se vuelva a encender, no va a ser como el Internet ahora en absoluto.
van a poner a la IA a cargo de literalmente todo el contenido. Tu ID va a estar vinculado no solo a todo lo que publiques en línea, sino a todo lo que leas y consumas, cada sitio que visites. Y planean pasar todo eso a través de la IA para determinar si eres una amenaza para el sistema o no. Todo esto es como la policía predictiva. Todo esto está integrado en este sistema, específicamente en los Estados Unidos. La administración Biden ya tiene el marco político desarrollado. Lo tienen desde que llegaron al poder en 2021. Webb advierte contra la entrada de poderosas instituciones financieras como BlackRock. Whitney subraya la importancia crítica de una gobernanza prudente y ética de la IA. Sostiene que la autoridad de la IA no debe concentrarse en entidades centralizadas, sino distribuirse garantizando un futuro en el que la tecnología empodere en lugar de controlar. Es vital recordar que esta conversación está en curso. Tu participación y concienciación desempeñan un papel fundamental en la configuración de un futuro en el que la tecnología esté al servicio de la humanidad. ¿Sabes cuántos bots tiene el gobierno de Estados Unidos y específicamente el ejército para dar forma a las narrativas online de las redes sociales? Y piensa en cómo ChatGPT ha impulsado este tipo de cosas. Todo el plan es que nadie sepa lo que es real o falso, nunca más. Y la IA está siendo utilizada para eso. Está abiertamente admitido en este libro que Henry Kissinger y el ex CEO de Google, Eric Schmidt, escribieron juntos. Es explícitamente sobre esto. Y luego, tenernos tan dependientes de la tecnología de IA, específicamente la IA generativa, para que nos volvamos cognitivamente disminuidos y ni siquiera podamos escribir más. No podremos comunicarnos sin la IA y luego no podremos percibir la realidad, lo que es real o no, sin que la IA nos lo diga. Y esta es toda la táctica que están desarrollando con la censura que está pasando ahora mismo. La IA va a estar a cargo no solo de decidir qué contenido se puede ver, sino que también va a ser la productora de la mayor parte del contenido. Ya no lo harán los humanos. Y ya está pasando, muchachos. La mejor manera de lidiar con esto es pasar mucho más tiempo en el mundo real, hablando con gente real, porque lo que ves en Twitter y todas esas cosas son cada vez más locas. Va a ser más loco de lo que es ahora. En este momento es más loco de lo que nunca ha sido antes y solo va a seguir escalando porque solo va a ser una locura, ¿entiendes? Y hay que centrarse en la construcción de otras cosas, no centrarse en todas estas distracciones y psicopatadas que constantemente vas a ver online. Otro aspecto de esto, ¿recuerdas en 2016 cuando Hillary Clinton decía que tenía un 99% de posibilidades de ganar basándose en encuestas falsas? Se lo inventaron para desmoralizar a los votantes de Trump y que no fueran a votar. Esa misma táctica es utilizada sobre la gente todo el tiempo para hacernos pensar que estamos solos, que estamos aislados y que nadie más ve estas cosas para desmoralizarnos. Y Facebook experimentó específicamente con tratar de manipular las noticias para hacer que la gente se sintiera de esa manera. Está en los registros, pasó como hace 10 años. Todavía hacen estas cosas, todo el tiempo. Si no ves a las redes sociales como una zona de guerra, necesitas hacerlo. De lo contrario, eres muy susceptible a todas estas cosas. Eric Schmidt, quien básicamente dirige la política de seguridad nacional de inteligencia artificial para los Estados Unidos y también financia todas estas cosas de la política de la ciencia y la tecnología, básicamente los funcionarios clave para ello de la administración Biden están siendo pagados. Sus salarios están siendo pagados por Eric Schmidt. Es como súper ilegal y político. Informó sobre ello, pero no se hizo nada. Estaban como, oh, bueno, veo que lo descubriste. Y eso fue todo. Ese tipo tiene una cantidad insana de poder. Estuvo en un podcast hablando de lo que hay que hacer acerca de la desinformación y decía, sí, tenemos que conseguir que la identificación de todo el mundo esté ligada a los medios de comunicación social. Y luego, cuando la gente publique información falsa, reportarlos a la policía. ¿Necesitamos otro Occupy Wall Street? No lo mencionó, dijo algo como que sí, pero ellos no quieren eso, no quieren eso. Lo que se tiene que hacer es que la gente tiene que desinvertir de Silicon Valley y Wall Street tanto como sea posible, porque básicamente lo que yo llamo la mancha que básicamente dirige los Estados Unidos es el estado de seguridad nacional, es Silicon Valley y es Wall Street. Es más difícil desinvertir del gobierno de Estados Unidos si estás viviendo en los Estados Unidos, de lo que es desinvertir de la gran tecnológica y de Wall Street. Puedes sacar tu dinero de JP Morgan y Wells Fargo y Citi y puedes dejar de usar productos de Google, productos de Microsoft, puedes no usar OpenAI, tal vez, que es básicamente Microsoft, y todas estas otras cosas porque planean hacer muchas cosas malas con tus datos, muchas cosas muy malas.
Webb advierte contra la entrada de poderosas instituciones financieras como BlackRock en el espacio Bitcoin, diciendo: esto es definitivamente un desarrollo negativo en la cripto. Afirma que estas instituciones están preparadas para controlar una parte significativa de la oferta de criptodivisas y subraya la importancia de resistirse a esta evidente influencia en el mercado. Webb prevé una inminente catástrofe económica provocada por el colapso de los sistemas monetarios, fiduciarios, la inflación galopante y las quiebras bancarias. Sugiere que la transición a un estándar Bitcoin podría estar en el horizonte mientras el mundo se enfrenta a una inminente crisis. Afirma que las promesas hechas por la Reserva Federal y los bancos centrales han sido huecas, lo que ha llevado a una excesiva impresión de dinero y a una proliferación de malas inversiones. Y con las secuelas de reciente repunte de la inflación, Webb afirma que esto no conducirá de vuelta al status quo. ¿Qué opinas de su predicción para Bitcoin? Mi política suele ser: no confíes en los gigantes de Wall Street. Llegan a ser tan poderosos en Wall Street. Son bastante despiadados y criminales porque así es como se asciende a la cima de esa esfera en particular. Mira cómo se ha comportado Larry Fink en los últimos 2 años. Simplemente identifica la cantidad de lavado de dinero que se está haciendo en el mundo. Hemos sido parte de la gran revolución en la inversión a través de ETFs. Era conocido por ser pro ESG, ¿verdad? Y luego abandonó abiertamente la terminología ESG y dijo directamente que la financiación del clima, las finanzas verdes y todas esas cosas en las que había estado involucrado iban acerca de los beneficios, no sobre salvar al planeta o lo que sea. Desde entonces también ha dado un giro de 180 grados respecto a Bitcoin y ha cambiado esencialmente muchos de sus puntos de discusión, lo que creo que es muy notable. Hoy tenemos a Whitney Webb hablando de Bitcoin y las criptomonedas y de por qué nos espera un duro despertar muy pronto. La reciente aprobación del ETF de Bitcoin de BlackRock fue solo el principio. A medida que más instituciones financieras y gobiernos invierten en ETFs al contado, Whitney señala el plan subyacente para utilizar Bitcoin y las criptodivisas como un medio para controlar la oferta. Ella expone por qué muy pronto la criptomoneda se utilizará como una forma de destruir el valor y la privacidad que ha eludido a los gobiernos hasta ahora. Dice que estamos presenciando el colapso del sistema del dinero fiduciario y que esto no se parece a nada que hayamos visto en la historia. Aunque el dólar puede ser el último en caer, hay algo mucho más grande pasando detrás de las escenas. Vamos a entrar de lleno en el video con Whitney Webb mientras nos da su predicción de lo que se avecina en los próximos días y semanas. La primera vez que escribí de forma significativa sobre Larry Fink fue probablemente hace unos años en relación con la Alianza Financiera de Glasgow para Net Zero, donde Larry Fink es uno de los principales. Es como una organización patrocinada por la ONU que fue cofundada por Mark Carney, ex jefe del Banco de Inglaterra y más tarde del banco ex Goldman Sachs, y también Mike Bloomberg, es una gran figura allí, el ex alcalde de Nueva York y el conocido multimillonario que, ya sabes, comenzó en Solomon Brothers. Son esencialmente banqueros desarrollando lo que equivale a un componente importante de la política patrocinada por la ONU, directamente relacionada con sus políticas de cambio climático. Y básicamente lo que GFANZ propone es la creación de un nuevo sistema de gobierno financiero, aprovechando lo que ellos llaman el nuevo momento de Bretton Woods. Básicamente recrear el sistema financiero mundial y también reimaginar los bancos multilaterales de desarrollo como el Banco Mundial, el FMI, etc., que surgieron del actual Bretton Woods, ¿verdad? Quieren mover todo eso hacia un nuevo paradigma. Larry Fink ha sido particularmente vocal al respecto, y lo que GFANZ propone específicamente es la fusión de los miembros de GFANZ con los bancos multilaterales de desarrollo como una forma de utilizar básicamente el mismo modelo de esclavitud de la deuda que los bancos multilaterales de desarrollo han sido criticados por utilizar, pero en lugar de utilizarlo para promover el imperio de Estados Unidos o el dólar y cosas de esta naturaleza, en cambio, la propuesta es utilizarlo para crear mejores entornos propicios en los países para las inversiones verdes de estas grandes instituciones financieras y gestores activos. Básicamente es como perpetuar el mismo modelo de los BMD, pero teniendo básicamente a Wall Street, dirigiéndolo bajo el pretexto de que es una necesidad planetaria y que no podemos llegar al cero neto sin esto. Lo que francamente, si te fijas en las explicaciones que dan, no hay manera de que sea el caso. Pero así es como empecé a escribir sobre Larry Fink, debido a su participación en este plan relativamente abierto para crear un nuevo sistema financiero que, entre otras cosas, no solo se basa en los bancos multilaterales de desarrollo,
sino también en el desarrollo de los mercados mundiales de carbono que aparece en este artículo de una manera muy significativa. Bueno, Larry Fink es alguien que es obviamente un miembro de la élite y también es una persona que a lo largo de toda su carrera ha estado bastante obsesionado con la gestión de riesgos. Creo que sea cual sea este nuevo sistema financiero, es parte de este grupo que está proponiendo esto. En última instancia, se trata de tratar de permitir a BlackRock continuar su expansión masiva para poseer, ya sabes, esencialmente todo con el menor riesgo posible para ellos. Lo cual obviamente es parte de este sistema más amplio, al cual el mundo se está viendo empujado bajo la apariencia de desarrollo sostenible. Esto incluye cosas como las identificaciones digitales, los mercados de carbono y todo eso, estableciendo algo en lo que será muy difícil desafiar la prominencia financiera y el dominio de BlackRock en realidad. Realmente creo que Fink y muchos otros no se tienen que preocupar por poner en riesgo su trayectoria actual porque vayan a desatarse movimientos ciudadanos a medida que entren a imponer sobre nosotros estos nuevos sistemas, que incluyen, ya sabes, algunas de estas formas de control digital como las CBDC y sus equivalentes del sector privado. Por ejemplo, dinero programable y vigilable atado a la identificación digital. Todo esto, como se señala en el artículo, está destinado a interactuar con los mercados mundiales de carbono y los bancos multilaterales de desarrollo, los cuales Fink ha estado apuntando en particular a través de G-Funds. También BlackRock ha estado muy centrado en ellos. Están tratando el Banco Mundial está desarrollando la funcionalidad de la cartera del clima y un montón de esta infraestructura en la que los mercados mundiales de carbono se basan. Y también están tratando de convertirse en el principal almacenamiento de datos para el sistema de identificación digital. Se están haciendo grandes movimientos a través de estas instituciones como parte de este nuevo sistema de gobierno financiero global, como lo llama G-Funds. Webb advierte contra la entrada de poderosas instituciones financieras como BlackRock en el espacio Bitcoin, diciendo: esto es definitivamente un desarrollo negativo en cripto. Afirma que estas instituciones están preparadas para controlar una porción significativa del suministro de criptodivisas y enfatiza la importancia de resistirse a esta obvia influencia en el mercado. Larry Fink, entre otras cosas, está en el Consejo de Administración del Foro Económico Mundial y creo que el Foro Económico Mundial es malentendido por mucha gente y la gente utiliza ciertos términos para referirse a lo que son y a lo que hacen, pero en última instancia lo que ese grupo hace es tratar de avanzar en el modelo de asociación público-privada. Por supuesto hay dos lados en esto, como lo hay en el paradigma político predominante de izquierda a derecha en la mayoría de los países. Durante mucho tiempo se han inclinado hacia el lado público y han utilizado temas de conversación que pretenden atraer a la izquierda política y como resultado han recibido muchas críticas. Si te fijas, gente como Fink, pero también otras personas han alejado su retórica de aquellos que buscan apelar a la izquierda política en el lado público de la asociación público-privada, inclinándose hacia el aspecto privado de la asociación público-privada y teniendo puntos de discusión más inclinados hacia la derecha. Pero en última instancia, todos están tratando de llevarte al mismo sistema exacto de identificación digital, dinero programable y vigilable y mercados mundiales de carbono. Creo que el mercado de carbono en particular es algo difícil de separar de la situación del cambio climático. Pero al parecer gente como Fink y algunas de las personas en este espacio en particular van a tratar de comercializarlo como algo que puede hacer a la gente muy rica o permitirles obtener un acceso rápido al capital mediante la tokenización de sus tierras, fraccionando su propiedad privada, utilizando diferentes cosas que no han sido capaces de ser financiadas antes y luego llevar eso a la cadena y utilizarlo como garantía, recibiendo préstamos de esa manera y demás. Hay muchos planes ambiciosos en este ámbito. Y aparte de eso, ha habido un empuje liderado por la Fundación Rockefeller y algunos otros grupos hacia las corporaciones de activos naturales, donde básicamente hablan abiertamente de la idea de ampliar la cantidad de activos en el sistema financiero existente por 5 o 6 veces mediante la incorporación de lo que ellos llaman
llaman activos naturales. Esto es algo así como la financiación del mundo natural y a su vez permitir a la gente vender los servicios de los ecosistemas y demás. Esto forma parte de un esfuerzo más amplio por introducir un mercado mundial de carbono. De todos modos, creo que es interesante que haya mucho de este cambio en marcha. Creo que es parte de por qué a alguien como Javier Milei se le dio el escenario principal en el FEM y luego fue abiertamente elogiado por el FEM, por las élites del FEM, a las que supuestamente estaba regañando en su discurso. Realmente abrazaron la visión de Milei y dijeron, sí, debemos tener el sector privado a la cabeza de las asociaciones público-privadas y todo eso. Pero en última instancia, el público y el privado, tal como se presenta en el FEM, están de acuerdo sobre el plan. Tal vez haya diferencias en cómo se implementa o en cómo se le vende a la gente, pero en última instancia están de acuerdo acerca de hacia dónde vamos en términos de, por ejemplo, la identificación digital, un libro mayor mundial y todas esas cosas. Dinero programable y vigilable, ya sea emitido por el sector privado o emitido por el Banco Central. En última instancia, los resultados finales son más o menos los mismos, pero hay un esfuerzo para cambiar el argumento de venta. Solo quiero subrayar la idea de que hay un precedente histórico, específicamente en los Estados Unidos, para cuando intentan lanzar una política en particular o crear una entidad en particular. Si recibe rechazo por ser abiertamente parte del gobierno, lo privatizan, y entonces nadie se queja. La gente piensa, debido a la retórica, que, todo está siendo devuelto al libre mercado. Pero estas empresas, Palantir, siendo un ejemplo, se creó con la participación del Estado y la participación de la CIA, ¿verdad? Así que no es realmente el libre mercado, es amiguismo, es capitalismo de amiguetes, es cartelismo. Y así con alguien como Milei diciendo, sí, voy a entregar cosas al sector privado, no es que se vaya al sector privado argentino, va al extranjero, a los miembros de un cartel bancario mundial que incluye algunas de las mayores instituciones de Wall Street que tienen un historial verificable y documentado de corrupción. Webb prevé una inminente catástrofe económica provocada por el colapso de los sistemas monetarios fiduciarios, la inflación galopante y las quiebras bancarias. Sugiere la transición a un estándar Bitcoin mientras el mundo se enfrenta a una inminente crisis. Afirma que las promesas hechas por la Reserva Federal y los bancos centrales han sido huecas, conduciendo a una excesiva impresión de dinero y a una proliferación de malas inversiones. Y con las secuelas del reciente repunte de la inflación, Webb afirma que esto no conducirá a una vuelta al status quo. ¿Qué opinas de su predicción acerca de Bitcoin? Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.